a caminar a la urgencia y llevaba media cuadra y sentía que poco menos que casi que me iba a morir caminando. Me di fuerza a mí mismo y dije, ya, Francisco, ya, tienes que llegar a la urgencia porque ya saliste y claramente aquí hay un problema y ese problema puede ser COVID y podemos hablar de que se puede tratar de algo grave. Estuvo solo minutos en urgencia porque un escáner lo envió directo a la UCI. Fue el 2020, en junio, cuando al ex Seremi de Salud de Valparaíso, de 34 años, le pasaron un celular para que avisara a algún cercano. Había que intubar. Te juro que yo nunca, jamás en la vida he sentido tanto miedo cuando pasó ese momento. Porque en el fondo, los que trabajamos en UCI sabemos que una persona que la intuban, que va a estar conectada a ventilación mecánica, tiene dos opciones. O logra salir con vida o no. Francisco representa muy bien lo que sucede hoy en los hospitales y clínicas chilenas. Esta segunda ola tiene a jóvenes como él de protagonistas de una catástrofe que pensamos no los tocaría. Porque si el año pasado los que requerían ventilación mecánica tenían en promedio más de 70 años, hoy son los de 35. Los pacientes que hemos tenido son tan jóvenes que hoy incluso a las unidades han llegado pacientes de 19 años, de 22 años, que han tenido que ser sometidos a ventilación mecánica. El más joven que tuvimos fue uno de 25 años, tuvimos también al mismo tiempo uno de 28, que bueno, tristemente falleció. Y en este minuto, el paciente más joven que tenemos intubado y ventilado es un paciente de 34 años. Tiene que ver con que la población de más edad ya se vacunó y porque son los más jóvenes los que salen. A diferencia del 2020, hay además peores noticias. Ya no hay que tener enfermedades asociadas para terminar en cosa de horas con ventilación mecánica. Que no estoy enfermo, en realidad esto es un resfrío, se me va a pasar. Y en ese tiempo son tiempos que se demoran en consultar y cuando ya llegan acá al hospital llegan en muy malas condiciones. Me acuerdo que la última imagen que tuve fue que me iban a instalar el tubo y ahí ya no tengo ningún recuerdo de la estadía que estuve conectado a la ventilación mecánica. Pero sí recuerda las pesadillas que van de la mano de los medicamentos. Son alucinaciones que Francisco puede describir nítidamente. Soñaba que aparecía colgando desde el cuello en algún lugar de la ciudad. Yo lo asocio que puede ser en los momentos que como paciente estuve luchando un poco contra el ventilador. En el fondo, cuando los pacientes se desacoplan del ventilador, y yo creo que ese tipo de sueño estaba vinculado a esas experiencias que uno vive en la UCI, porque claramente tienes el tubo ahí, o sea, tienes el tubo ahí, y en el fondo eso sí puede pasar. Soñaba con que estaba sano, soñaba también con otro final. Que los equipos de salud estaban tratando de hacer esfuerzos para poder salvarme la vida, y yo lo único que sentía de que mis latidos lentamente iban bajando hasta que finalmente muero. Cuando un paciente sobrevive y lo extuban, comienza otra lucha y el ex Seremi asegura que él la sacó barata, porque el primer día no fue capaz ni siquiera de sentarse, porque por semanas caminó paso a paso. 20 días intubado lograron eso en su organismo. La gente joven, como tú no te pasa nada, te sientes capaz, sales, eres autovalente. En el momento que te das cuenta que ya no eres capaz de ir al baño solo, ducharte solo, lavarte los dientes solo, que necesitas de una tercera persona que te ayude, te lleve y te asista, créeme que ahí el primer componente psicológico es muy importante. Meses también para regresar a trabajar o ser el mismo que antes de estar intubado. Es así de real y los médicos, enfermeras y quienes han estado ahí quieren que los más jóvenes hoy entiendan. Este virus es real. Yo soy joven.
Y como yo, hay muchas personas que incluso no tienen enfermedades crónicas como asma o no, son sanos, son deportistas y ahora están conectados a ventilación mecánica. No tan solo jóvenes, sino que también familias completas. Entonces, cuando yo hablo de mi testimonio, solo lo hago con la única intención de poder hacer entender a aquellas personas que todavía no creen, que de verdad crean, esto es real y esto de verdad te puede quitar la vida. Es tan real que los hospitalizados críticos menores de 39 años superan hoy a los mayores de 70 en la UCI. Sin sobrepeso, sin diabetes, sin hipertensión, los jóvenes hoy están en peligro.